Me inspiró mucho la exhibición que hicimos, la primera del viaje, porque fue como la primera vez de un grupo artístico de inmigrantes, en su mayoría latinos, que iban a expresar lo que eran. Entonces yo dije, qué mejor manera que expresando desde la naturaleza, desde nuestras raíces, Ujú. desde lo que tenemos en nuestros países. Entonces lo hice a través de una pintura que se llama La Pachamama, que representa que todos venimos de aquí, De la la tierra. Que te regalo el viaje, que te regalo el viaje. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de El Viaje y hoy tenemos el honor de tener a alguien que queremos mucho. Melchor va a ser quien la presente en este caso. Hola Maru, hola a todos, de verdad muy contento, se siente la familia en la casa. Sí. Y qué orgullo después de escuchar esta historia, saber que es una amiga que he visto crecer del lado de Catunemo. Y sin más preámbulos, Steffi. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Gracias. Gracias por haber aceptado. No, gracias a ustedes por la Yo invitación. sé lo difícil que es para vos hablar en público. Sí, un montón. Es un montón, pero aquí estamos. Por eso Gracias. tienes habilidad de hablar con los Con trazos. el arte, Con el arte, sí. Es que nosotros, yo creo que los artistas somos todos medios raros, vamos a decir la verdad. Somos medio raritos, todos tenemos como esa característica media extraña. Y bueno, algunos somos mejores para unas cosas y para otras. Pero cuando nos conectamos con el arte, Sí, ahí ya. ahí ya es otro nivel, ¿no? Sí, ya, otro nivel de relación. Tal cual. Todos. Tal cual. Bueno, arranquemos con este viaje, Steffi. Contanos. Voy a tratar de no decirle baby porque ese es mi sobrenombre que le digo siempre, pero Steffi, en este caso. Contanos un poquito cómo arranca tu viaje desde allá, desde la pequeñez. Desde Contanos. la pequeñez. Bueno, yo soy de Colombia, Ujú. pues de una familia numerosa, más que todo que me he criado más con la familia de mi mamá. Ok. Somos varios. Yo soy la primera como de mi generación. ¿La primera nieta? Sí, soy la primera nieta Ok. de una familia de 4 hijos. Wow. Entonces es como la responsabilidad de todo, la más consentida, porque pues, sí saben, como que la que más tiene atención, la primera, sus primeros 15 años, eso también fue una locura. La primera que hace todo, ¿no? Sí, la primera que hace todo así. Qué bonito, qué bonito. Sí, estuve más tiempo con mi mamá que mi papá, casi no tuvimos como mucha relación de niños, pero Ok. de niña, pero ya. ¿Cómo inició el tema de la relación de tus padres y cómo naciste? ¿Ellos estaban casados, estuvieron juntos? Bueno, ¿O no mi mamá realmente? me tuvo muy joven, me tuvo a los 16 años. 16 años, Sí, súper estaba en el joven. colegio. Mi papá también era muy joven, pero se conocieron gracias a mi abuela porque mi abuela vino desde Armenia, vivía en el campo, pero vinieron hasta acá para conseguir mejores oportunidades también con mi abuelo. Entonces empezó a trabajar de servicios generales para mi familia paterna, que ellos tenían Ok. una panadería en Bogotá. Y también ellos vinieron a Bogotá para tener mejores oportunidades porque vienen de Fusa, que es Vienen de las afueras, digamos, de como Bogotá. hacia a las afueras de Bogotá. Y Sí. tú naciste en Bogotá, Colombia. Sí, en Bogotá, Colombia. Pero ellos también se fueron por la situación actual que hay, por las guerrillas y todo eso. Entonces, mejor, como que buscas mejores oportunidades en las ciudades y un poco más de seguridad que en las zonas rurales. Ok. Entonces ellos consiguieron una panadería allá y mi abuela empezó a trabajar de servicios generales para mi abuela paterna. Oh, ok, y así fue como las familias se conocieron, digamos. Exacto. Entonces mi mamá consiguió trabajo allá en la panadería y pues mi papá y mi mamá se conocieron ahí. ¿En la panadería? Sí. Ok. Ahí. Y ahí nació Steffi. Y ahí nací yo. Oh, qué lindo. ¿Y ellos estuvieron juntos después por mucho tiempo? Bueno, fue difícil porque en ese tiempo
Mi papá tenía como 18 años, entonces después tenía que prestar servicio militar. Oh, él se fue a militar. Sí, a la selva y eso. Wow. Entonces, como toda mi niñez, él no estuvo presente por eso mismo. Entonces, más que todo fue siempre con mi mamá. Siempre estuve con ella. Y con la familia de tu mamá. Sí. Con mi Ok. familia de mi mamá. Ok. Aparte del reto de tener una hija a corta edad, no tener ese apoyo de la pareja, siento que lo hace muy complejo. Sí, no, aparte de eso también, mi abuela paterna como que no aceptó esa relación porque mi papá estaba súper joven, entonces, ¿y ahora qué va a hacer con su vida? Y tampoco le agradaba mucho a mi mamá, entonces como que fue duro. Eso. Difícil. Entonces, como prácticamente tu mamá siempre fue como madre soltera, digamos, Sí. en cierta forma. Sí, no, después fue un poco problemático, pues eso, como la distancia y eso, entonces, sí, Ok. Entonces, vos siempre estuviste con tu abuela. sí, siempre estuve con mi abuela. Materna. Sí, ella, como, entonces mi mamá me tuvo muy joven, tenía que conseguir trabajo para, pues, mantenerme. Sí, Entonces, sí. de una vez que salió de estudiar, empezó a conseguir trabajo y casi no se quedaba conmigo. Entonces ahí fue que mi abuela, pues, me crió prácticamente. Claro, ella cobra como bastante el rol de madre también. Sí, Y tu mamá siempre proveedora. sí, Ay, qué linda. trabajando siempre. Bien. Bueno, y contanos un poquito, entonces nada, naciste y creciste con tu abuelita, bueno, también con tu mamá. ¿Qué Sí. pasó después? ¿Que tu mamá vino primero? ¿Fue así? ¿O cómo fue ese proceso? Sí, después de eso, pues, tuve a mi hermano, pues también pasó como lo mismo. Ya Tu después, hermano es del mismo padre. sí, de Ok. mi papá. Ujú. Sí, como que empezamos a crecer y seguíamos en la situación. Entonces, cuando tenía como 17 años, bueno, antes todos vivíamos juntos, toda mi Sí. familia materna, que éramos muchos. Luego mi mamá como que tomó la decisión de decir, no, pues yo quiero que vivamos solo los tres, como tener nuestro propio espacio y eso. Entonces, Sí. sola. Entonces, Sola los tres. sí, entonces, Difícil. En una ciudad capital. Push. En donde, bueno, estando acá la situación es totalmente diferente, ¿no? Pero en nuestros países, vivir sola, una mujer sola con hijos, me parece lo más difícil del planeta. Eso es sí, increíble. no. Y aparte que no se puede pagar una carrera profesional con mucho dinero, pues no se permite eso, sino más que un trabajo como contadora, que es lo que más se consigue empleo, pero pues es el menos pagado. Claro. Entonces ella empezó a trabajar y fueron a vivir solos. Sí, fuimos a vivir solos, pues fue un poco mal, bueno, mal. Un poco no, fue mal, ¿no? Sí, fue malo porque no, pues no le alcanzó para los gastos, para el transporte. Ella como que trabajaba 2 horas, o tenía que irse, sí, tenía que levantarse súper temprano y llegaba súper tarde porque el trabajo Era lejos. Era súper lejísimos, como a 2 horas, era a las afueras de Bogotá, entonces. 2 horas de ida y 2 horas de venida. vuelta, sí. 4 horas menos. Para estar en la casa. Wow. Sí, y no hizo pues, el transporte de nosotros hasta el colegio y eso, entonces fue súper duro y ella dijo, no, voy a tomar la decisión de irme porque tengo las deudas hasta acá. Claro. Entonces, lo mejor es irme. Mm, Y como ella tenía un amigo acá ok. en los Berkshires, pues ella decidió Vino directamente acá. sí, a los Berkshires. Pittsburgh. Oh, wow. Entonces llegó con mi tía. Ok. Y en ese tiempo, entonces, como estábamos viviendo solo los tres, ella y mi mamá decidió que era una buena idea que viviéramos con mi papá. Porque pues nunca habíamos tenido como una buena... sí, nunca habíamos como vivido con él. Entonces, para como experimentar esa parte y también crecer con él. Claro, ustedes entonces se fueron a vivir con tu papá y tu mamá se vino para Estados Unidos. ¿Y qué tal esa Exacto. experiencia de ya encontrarte con ese rol que no había estado presente? Reconocerlo y como vincularte en esa nueva relación. Bueno, fue un poco difícil porque, pues, mi papá es policía. Entonces, Él sigue siendo policía. sí, todavía sigue siendo policía. Muy psicorrígido. Sí, es súper psicorrígido. Complicado porque nunca tuvimos como esa cercanía.
Y también con mi hermano. Y mi hermano siempre fue muy relajado, entonces cuando llegó con él, con sus reglas, pues fue difícil. Difícil, sí, me imagino. Yo te entiendo, sí. mi papá fue de la fuerza, sí. Creo que nunca podemos congeniar por eso. Yo soy muy liberal y él es muy como Sí. súper correcto. En ese tiempo estaban pasando cosas en Colombia, como los paros nacionales y todo eso. Mm, Entonces siempre teníamos un choque. Ahí por por las eso. opiniones. Ah, choque ideológico Mm, y demás. Wow, wow. Y bueno, ¿y cómo fue esa experiencia de vivir con él? ¿Qué No, más pues, súper difícil. difícil? Sí. No, eso fue muy difícil porque aparte ya vivir era lejos de donde teníamos que estudiar. Oh, ok. Entonces también la misma situación que con mi mamá, pero pues al revés. Ahora tocaba con tu papá, pero era lo mismo. Sí, entonces también nos tocaba coger bus bien temprano para llegar al colegio y de ahí también, como 1 hora y media también, de ida y de vuelta en bus con mi hermano. Entonces, sí, fue complicado porque ahí nos sentíamos más solos y ella también extrañaba mucho a mi mamá. Claro. Mi papá era así y también, no sé, como, ay, y aparte no solo vivimos solo con él, sino con su nueva familia. Claro, era como ensamblarse en esa familia que está como Sí. construida, ¿no? Me parece que es la parte difícil también. Sí, Te como- vi de alguna forma de pronto no sentirte parte y saber que cada idea que expones está en contraposición a lo que dice tu padre. Eso de pronto y generó un aislamiento Uf, y de sí. alguna forma un refugio en algún tipo de arte. Sí, bueno, ahí mismo llega la pandemia. Mm, Entonces, obvio, no nos podemos ir a ninguna parte porque todo está cerrado. Entonces, como que nos toca estar todos juntos en el mismo apartamento. Es como, qué difícil, ¿no? chocante, sí. ¿Y cómo fue eso? Pues, como dice Melchor, encontré refugio en el arte. Y ¿Ya te gustaba de antes el arte o sí, ya empezó me todo ahí? gustaba. Ya me gustaba el arte porque vi una materia pues en el high school, preparatorio, bueno, Sí. bachillerato, y pues me gustaba mucho como pintar o hacer tizas o, bueno, muchas cosas que hacíamos. Ahí empezaste en la secundaria a experimentar esa parte artística. Sí, exacto. Y Ok. teniendo en cuenta que normalmente en la secundaria esa clase artística es tomada a la ligera. Normalmente el profesor no fue estudiado en ese campo, sino es el de sociales, el de matemáticas, el que cubre esa plaza. ¿Y sabes qué es lo chistoso? Que como el que me dio como ese impulso de seguir fue un profesor que era suplente. Un Sí es. profesor. Y ya, yo no sé si ese es el caso de Steffi, pero en el mío, en mi clase artística era, muchachos, dibujo libre. Mm, Y ya, así salían a la fácil cuando hay tantas habilidades por desarrollar, ¿cierto? Sí. Tantos ámbitos en el que una persona puede crecer en el desarrollo de ese conocimiento, al punto en que Steffi despertó algo ahí. exacto, como que despierto algo, ¿no? Y aparte como que las actividades eran muy dinámicas o digamos lo de hacer fotografías con una caja, yo que como, wow. Ah, ¿cómo? Ahí empezaste como a experimentar. Y vino pandemia, entonces ya no ibas a la escuela. ¿Y cómo supliste eso del arte? ¿Empezaste en tu casa? Empecé en mi casa y aparte de eso también, como fue pandemia, ya estaba en la universidad. Entonces, Ahí ya habías arrancado la universidad. era mi primer semestre y yo estaba súper contenta de salir y todo. Y pandemia. Sí. Pero bueno, ¿Qué carrera escogiste estudiar? Perdón, Tefi, ¿qué universidad? en la ingeniería ambiental, en la Universidad Libre, allá, como cerca de un jardín botánico. Ok. Sí. O sea que siempre supiste que querías ser ambientalista. Pues el despertar de eso fue un viaje que hice al Amazonas con mi mamá y con mis abuelos. ¿Cómo fue ese viaje? No, fue como un despertar, como de ver o sea, tanta riqueza cultural y tanta riqueza diversa de biología, de vida, tantos colores, tantos ruidos, fue como, wow. Eso fue antes de que tu mamá viniera a Estados Unidos. Sí, Y estamos hablando que precisamente fue al Amazonas, que es
el pulmón del mundo. Tal cual. La biodiversidad está a flor de piel. O sea, Colombia es considerado un país megadiverso Sí. por toda la diversidad natural que Diversidad. tiene. Imagínate, en el corazón de esa diversidad debe haber sido una explosión de... Re como dice loca, ella. ¿no? Sí. No, y aparte de eso, también conocer comunidades indígenas fue como wow. Y también como ver otros puntos de vista de su vivir, de sus creencias, de cómo usan la naturaleza para ser ellos, ¿no? Sí, eso te impactó tanto que hoy lo vemos en tu arte. Eso es como una marca registrada tuya, ¿no? Gracias. Muy Y linda. podría decir que también, o sea, como vemos las cosas desde nuestra perspectiva, Tefi venía a la capital, ¿cierto? Otro Sí. tipo de ruido, Mm. citadino, gris, grandes estructuras, su contraste, o sea, le hizo ver más Sí, eso más fue- notoria esa diferencia. sí, lo que te un despertar. A Eso full. fue. Sí. La otra vez me habías contado el tema de que el viaje fue bien intencional, era un viaje que ustedes estaban ahorrando por mucho tiempo, meses. ¿no? Sí, por un año. Por un año estuvieron juntando dinero con Sí, tu mamá marranita así grande, metiendo billetes y para monedas. hacer ese viaje. Sí, sí, fue muy bonito por eso, porque sí, o sea, somos de como bajos recursos, pero Sí, se pudo. se pudo lograr ese viaje Sí. con ese esfuerzo, Bajos recursos, pero grandes sueños. por supuesto. Sí. Entonces hiciste ese viaje y eso fue lo que te motivó a hacer esta carrera, así que ya estabas en pandemia, el primer semestre, vino pandemia, te quedaste encerrada adentro Sí. y ¿qué? Y la universidad también ofrecía como clases virtuales Ok. de arte, entonces Ah, de arte también. sí, entonces como que me empecé como a animar a empezar a pintar porque tampoco quería convivir con ellos, entonces, ay, Eso fue como tu escape, la sí, pintura. eso fue mi escape, sí, y tanto miedo que había en ese tiempo porque, ay, que tantos muertos, que tanto tal. Sí, No, todos estaban súper agobiados en la casa. claro, entonces fue como el escape perfecto. Viste Ay, que sí. para algunos es como la fotografía, la lectura, la escritura, la pintura. La pintura. Para sí. vos, en este caso, fue lo que te sacó de esa realidad en ese momento, ¿no? Sí, ahí fue que hice prácticamente mi primer mural en mi cuarto. ¿En serio? Ahí fue la primera experiencia. Sí. Con pues las poquitas pinturas que tenía en ese tiempo, pero porque no se podía salir. Claro. Entonces, Pero sí fue un escape porque como que no tampoco me iban a reprochar de que está en el celular o haciendo algo. Entonces, ya me van haciendo pintura, no me molesta. claro, era como el escape Sí. perfecto, ¿no? ¿Y después qué pasó? Después de eso. Ah, bueno, no, sí, yo estaba súper mal porque yo decía como, ay, no quiero estar acá, no quiero estar acá. Sí, Así. no aguantabas. ¿Y cómo consideras esa opción de emprender un viaje? Cambiar esa realidad o esa situación que ya no te hacía sentir cómoda. Pues primero tenía planeado hacer ese viaje en ese mismo año, pero pues por la pandemia se tuvo que atrasar otro año. Ibas a venir a Estados Unidos a ver a tu mamá. Sí, Ok. exacto. Ibas a venir a visitarla. Sí, a venir a visitarla. Ujú. Entonces, emprender ese viaje fue como de mucha valentía y paciencia también de parte con mi papá, porque pues era el que también me mandaba, ¿no? Claro, Entonces, se tenía que hacer todo cuando él dijera. dijera y quería, ¿no? Claro. Sí. Sí, entonces fue como con mucha paciencia ahí, pero ya el siguiente año ya pudimos viajar y ¿Y viniste a Estados Unidos con tu hermano, tu papá? sí, y con la familia, La familia de mi tu papá. Ok. de visita, supuestamente. Vos decís supuestamente porque te pensabas quedarte ya. Yo no, pero mi hermano sí, porque pues mi hermano sí estaba sufriendo mucho más que Mucho con más mi que papá vos. que yo, porque eso fue un cambio tremendo para él. Mm. Sí, Entonces aparte- ella lo estaba como te había Sí. dicho, planeado. sí, planeado, pero mi papá no sabe, entonces Claro, no sabía nada. sigan. Entonces vinieron de visita, De viaje de visita. familia.
Sí, fue un poco complicado porque todos llegamos a una casa y pues mi mamá y la familia de mi papá y también tengo mi madrastra. Claro, Entonces fue como algo difícil. incómodo, sí. Pero en ese tiempo hablamos y le dijimos, no, nos queremos quedar, bueno, más que todo mi hermano, porque yo tenía planeado solo visitar. Claro. Entonces mi papá se puso como, ¿qué? Así, el show. No quería saber nada, me imagino. Sí, no. Y aceptó finalmente, nada. Se Sí, quedó. ¿qué más? Es mi mamá y siempre hemos estado con ella y con mi papá. Claro. Y ahí vos te quedaste también. Bueno, entonces yo les dije que me quería quedar un tiempo más porque hace rato que no veía a mi mamá, entonces más bien me quedo un rato y ya después vuelvo. Claro. Y bueno, como que pasó el tiempo, pasaron unos meses y yo, ¿será que me vuelvo? ¿Será que no? Porque en ese tiempo de pandemia también estaba estudiando en la Claro, vos universidad. estabas en la universidad en plena carrera, olvídate. Era Sí. como, ¿me vuelvo, termino o qué hago? ¿O me quedo Pero y lo estás dejo? estudiando de forma virtual. No sé Sí. si desde acá pudiste seguir estudiando. Sí, de forma Oh. virtual, porque Oh, como bien. seguía la pandemia, Seguía estaba en todavía. clases virtuales. Oh, ok. Y entonces, ¿qué decidiste? Eso fue súper difícil esa decisión porque dije, no, yo tengo que continuar con mi carrera, sacar el título y ta. ¿No pensabas que estudiar acá era una posibilidad? Sí, mira que sí, o sea, desde que salí de estudiar, estaba Ujú. buscando la posibilidad de entrar, pero nunca me aceptaron porque que los papeles de visa internacional, entonces era como un proceso más largo. Sí, es más difícil. Es más difícil Y también más monetariamente, sí, claro, exacto. costoso. Entonces, Exacto. no hay que conseguir un sponsor y toda esta cantidad de plata, así que las vacunas, así que el TOEFL y, oh my God, muchas cosas. Era mucho. Entonces decidí como entrar a estudiar más bien ingeniería ambiental allá en Colombia, Claro. con préstamos y eso también. Oh, allá también era paga la carrera. Entonces, nada, estabas acá, dijiste, ¿en qué momento fue que dijiste, bueno, listo, me quedo, lo decido, ya está, hecho está? Pues ¿Cómo fue eso? fue casi que no lo decido porque yo ya tenía tiquetes para devolverme, Ujú. ya tenía las maletas listas, ya todo, pero la noche anterior yo dije, no puedo. ¿En serio, la noche anterior decidiste que no podías? ¿Y por qué era? ¿Por tu mamá? Sí, porque también estaba viendo muchas cosas que nunca no había conocido antes, entonces fue como, no puedo volverme, no puedo volver a seguir en la misma situación que estaba Claro, antes. claro. Sí, no, y mi papá, pues no tenemos tan buena relación, yo dije no, ni con la familia de él. Claro, era como, ¿para qué volver, no? Sí, Tu mamá estaba acá, tu hermano se iba a quedar, este era un mundo nuevo para vos también, como explorar, eso te entusiasmaba, volver a estar en la misma situación en la que estabas viviendo en la casa de tu padre, de solo escapar, de no sentirme acá, claro. de no ser yo. Claro. Buscar todo el tiempo el escape, ¿no? Que si bien no era un escape malo, pero no te permitía ser yo. quien eras. Claro, Sí. claro. Sí, porque siempre reprochaban como mi forma de ser o que tú eres muy serio, tú no hablas o así como soy yo. Claro. Y Tefi, ¿cómo sigue tu tema del arte ya en un nuevo contexto, nuevo país, nuevas posibilidades? ¿Qué pasa con el arte? ¿O ya esa opción había quedado descartada? Esa opción no estaba ni por mi mente. No era una posibilidad de hacer algo acá. No, nada. O sea, cuando vos estabas en Colombia, ¿alguna vez pensaste en ser artista? Nunca. No. Porque en mi familia eso no se ve como una carrera profesional. Y yo siendo la primera, no, usted tiene que estudiar algo que sea profesional porque mire, sus tías son contadoras, tienen un trabajo de una oficina de 8 a 6, trabajan, ya están estudiando para su maestría, doctorado. Claro, era como toda la estructura que, wow, es increíble cómo las familias
pueden influenciar, ¿no? En nuestras Demasiado. decisiones. Más que todo, si tú no tienes los recursos para estudiar lo que quieres. Claro, no, exacto. Entonces, por ejemplo, mi tía me decía, no, yo le doy este dinero si usted estudia tal carrera. Yo le pago Wow. la carrera, pero tiene que estudiar esto. Wow. Qué difícil, ¿no? Y saber que lo hacen también desde el amor, como quiero lo mejor para ti Sí. Sí, que salga adelante. y eso es lo que creo que es lo mejor para ti, pero se Claro. pasa por encima de los deseos y sueños de Deseo de cada esa persona. uno, sí. Entonces es una posición complicada. Claro. ¿Cómo fue la transición de venir acá y luego pasamos a lo del arte? Pero ¿cómo fue para vos el llegar acá a Estados Unidos y la adaptación? ¿Cómo te sentiste? Primero que era muy tranquilo porque yo casi no salía en Bogotá pues, por la inseguridad y eso. Mm, Entonces acá era como salías a la calle y te ponías lo que quisieras, nadie te decía nada, no te iban a robar. Entonces como que fue bonito. Muchas zonas verdes, también los Berkshires tienen muchos claro. caminos muy bonitos de trails y eso, entonces también me gustó. No, más que todo la seguridad. Como, ¿Te gustó eso? sí. Mm, mm. ¿Y sentiste la transición como fue una transición bonita para vos? De descubrimiento y qué maravilloso todo esto. ¿O hubo algo que no te gustó o que no te sentiste tan cómoda? Pues fue una transición bonita porque ya cuando había llegado, ya mi mamá tenía un lugar establecido, Oh, ya ok. estaba trabajando, entonces me dio a mí la oportunidad de conocer otra cara que yo no había visto. Esa parte de, claro, porque en Colombia era todo sufrimiento, era todo mucho trabajo, no podías ni siquiera estar tanto tiempo con ella por el tema del trabajo, trabajo. del trabajo duro, ¿no? Sí. Y acá, establecida, con un lugar donde vivir, ya era otra cosa, Sí, totalmente diferente. Claro, era lo que decía anteriormente, ¿no? Es como que en nuestros países pensar en que una madre pueda vivir con sus hijos sola es imposible. complicado. Y acá, o sea, es posible, pero es muy difícil, ¿no? Y acá tener esa libertad de poder hacerlo, qué bonito. Entonces la transición fue bonita. Sí, porque no, o sea, no fue muy dura como he escuchado algunas historias porque ella ya me había dado a mí la seguridad de llegar a un lugar, entonces Claro. ya tenía más posibilidades de explorar otras Otras cosas. que muchas veces otras personas no logran hacer o buscar. Claro, no es lo mismo que cuando uno llega solo, que ya llegar y que tu mamá esté presente, ¿no? Y Exacto. ella, como que ella preparó y armó todo el ambiente como para que ustedes llegaran y se pudieran desarrollar. Sí. ¿Y cómo viene la parte después de la carrera y el arte? Contanos. Bueno, después de eso, que yo dije, no, yo me quedo aquí, bueno, ¿y ahora qué hago? Ujú. Entonces yo dije, no quiero seguir estudiando lo que estoy estudiando, entonces empecé a averiguar y cómo se puede estudiar en el BCC sin papeles, qué puedo hacer, qué exámenes tengo que hacer, qué cosas. Empecé a averiguar y me matriculé y empecé a estudiar en inglés, que fue un reto porque yo venía con un inglés básico, entonces llegar a clases y no conocer a nadie que hablara en español, dando clases de geología. En inglés, En o sea, inglés. es como, wow, No conozco nada. no entiendo nada. No entiendo nada. Sí, fue un poco complicado, pero ya después iba agarrando el ritmo. Igual hay personas muy bonitas. en Que el te BCC. ayudan en el camino, ¿no? Ujú. Sí, sí. Creo que el BCC es fucha. Es como Sí, una cosa que la casa de todos, ¿no? Para sí, muchos de muy nosotros. lindo. Sí, sí, tal sí, cual. todavía sigo estudiando. Pero bueno, sí, ha sido muy bonito. He conocido a personas muy chéveres. Me he desarrollado más. Estoy como interactuando más con la gente. De hecho, ahí nos conocimos. En el BCC. Sí, en una Ah, reunión. sí. Ahí nos conocimos. Sí, tal cual. Bien, Y después de eso, pues no tenía nada del arte, ¿no? claro. Vi unas sesiones de fotos porque ya estaba saliendo con alguien, con Sebastián, mi novio. Ujú. Entonces yo quería unas sesiones de fotos de Navidad. Y ahí fue que conocí a Catunemo porque estaba ofreciendo unas Una fotografías. sesión, sí, tal cual. Y ahí empezamos como a
a relacionarnos. Ahí conocí a Maru y como que empezamos a hablar más y ella fue la que me invitó al grupo de Catunemo. ¿Cómo fue eso para vos? Fue como, wow, emocionante. Y no sé por qué, pero cuando llegué acá a emprender este viaje, decidí traerme unos dibujos que había hecho. No sé por qué. Te los trajiste con Sí, vos. como inconscientemente, no sé. Y los traje y se los presenté a Maru y pues a ella le gustaron. Y como que ahí fue como ese impulso de hacer arte, como de pintar de nuevo. También conocí a gente en el grupo, Sí. perdón, que me Está bien. impulsó como a pintar, como, ay, a mí me gusta esto, ay, a mí también. Entonces, ahí también empecé mi workshop de pintura Sí. Sí. en el trabajo de Maru, en Ujú. Greg Barrington. Y sí fue wow. Sí, ahí como que se empezaron a abrir las puertas, ¿no? Era Sí. como... Y también, nada, cada vez que yo veo como ese potencial, ¿no? En cada uno de ustedes, la idea es ayudarles a construir este camino en donde cada uno de ustedes pueda desarrollar este potencial de lo que sea, ¿no? Y me parecía que no desarrollar el potencial que tenías viendo tu trabajo era, wow, un desperdicio, ¿no? Era como demasiado. Me alegro que lo hayas tomado, porque hay mucha gente que es muy talentosa y por ahí no lo toma. Pero ¿sabes qué me ayudó también? Como el apoyo de esas personas. Como, ay, me gusta lo que haces o, ay, ven, te compro unas pinturas. Entonces fue como apoyo de tuyo, de Catunemo, de mi familia, de mi novio. Como que Claro, todos me te impulsaron. fueron impulsando ahí, exacto. ¿Y qué estuviste haciendo? Contanos del arte. Bueno, gracias a Catunemo como que empecé a construir mi misión artística, como que era lo que quería hacer. Entonces yo dije, no, yo estoy estudiando ciencias ambientales, me gusta el arte. Y vi el arte como un arma, no como un arma, como una herramienta. Ujú. Es un arma, es un arma. Sí, sí suena como muy, wow. Muy guerrillero, Sí. pero sí. Una herramienta, una forma de darle voz a algunas cosas que no se hablan o que muchas personas no conocen. Entonces el arte es muy, une al público que a veces no alcanza a escuchar, digamos, algún informe científico, ¿sí? Es como más universal. Claro, exacto. Se entiende con más palabras o más imágenes fáciles que Que una una estadística, estadística, exacto. tal cual. Mira, me parece muy simbólico. Primero, regresando un poco, es eso que decide uno poner en la maleta Sí. en un viaje. Eso es muy simbólico. Wow. Y por alguna razón, de tener los dibujos ahí. Y después, o sea, para mí esa fue una representación de una técnica que adquirió Tefi. Esa habilidad comunicativa a través de una expresión artística. Pero cuando llega acá, vive un contexto diferente, ya le da como una misión a ese arte. Exacto. Entiende como que, ok, aquí hay voces que necesitan ser representadas, hay cosas que necesitan ser dichas, Ujú. y le da un mensaje a esa técnica que tenía, entonces se termina de complementar. Y para mí, a través de esas puertas que abre Marina, y ella abre una y se vuelve como una bola de nieve, y otra, y va, y sigue en otra y otra, Exacto. y la tiene. Cuéntanos, por ejemplo, artísticamente, ¿qué has podido hacer? Exposiciones. Bueno, me inspiró mucho la exhibición que hicimos, la primera del viaje, porque fue como la primera vez de un grupo artístico de inmigrantes, en su mayoría latinos, que iban a expresar lo que eran. Entonces yo dije, qué mejor manera que expresándolo desde la naturaleza, desde nuestras raíces, Ujú. desde lo que tenemos en nuestros países. Entonces lo hice a través de una pintura que se llama La Pachamama, que representa que todos venimos de aquí, De de la la tierra. Sí. exacto. La Pachamama es símbolo, ¿no? Ahora, es para todos nosotros. Sí, no. Creo que la Pachamama tocó como muchos corazones. Wow. No solo significó mucho para vos como artista, ¿no? Pero también significó mucho para quienes en un solo día, porque también eso fue el tema. Ay, sí, Es una también. exhibición de un solo día.
cuáles éramos las cosas que podíamos hacer. Sí. Fuimos creo que en el 25 o 27 artistas presentando ese día. Y era, todo lo tenemos que hacer para un solo día porque esto va a estar un solo día. ¿Cuál era el impacto que íbamos a poder generar ahí, no? Sí, eso nunca lo vi. Fue Hasta mucho. que después, y cuando llegó ese montón de gente, yo, wow, ¿qué está pasando? No sé, Tefi me confirma y es que, por lo menos fue mi caso, cuéntame si para ti también, y es que cuando uno se comienza una vida en otro lugar, se fortalecen esas raíces. Se Es afianza. cierto. Porque empieza un conflicto también de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué Ay, sí, está pasando? Y como que listo, me amalgamo con la nueva vida, pero me aferro a mis raíces también. Sí. Para que, ¿cierto? Sí. De alguna forma esas raíces firmes me sostienen Uno se en una ancla tierra. más, uno se ancla más. Es Eso verdad. también formó como parte de tu mensaje, porque luego Totalmente. representaban la Pachamama y en lo que vino ahí adelante. Totalmente. Y después de ahí, nada. ¿Qué pasó? Después de ahí empecé a hacer más cuadros de decir quién soy. Entonces ahí también saqué una serie de Colombia, como de las culturas. Más que todo en los cuadros hay experiencias de lo que yo viví. Ok. Sí. Y también fue muy bonito como el impacto que pasó ahí. También empecé como a hacer proyectos con Catunemo. Me empecé a explorar un poco también con la fotografía, a iniciar un poco en el campo ahí. Y luego de ahí también empecé sí, como a tener un emprendimiento con mi mamá de pastelería. Entonces de ahí usé la fotografía también un poco, pero ya con proyectos de arte también empecé a conocer nueva gente. En Mazmoca, el año pasado fui una de las de la corte de residencia de Pittsfield, con muchos artistas. También conocí como todo este nuevo mundo de cómo puedo vivir del arte. Es una posibilidad que nunca me había planteado, se me había pasado en la cabeza tener exposiciones de arte. Eso fue como, wow. Y ahora tengo un estudio también de arte. Sí. Sí, fue como, todo fue así, Exponencial, digamos. sí, exponencial. Sí, porque también ese es otro tema, ¿no? Nosotros, bueno, no sé cómo cómo habrá sido para vos que venís del ambiente Melchor artístico en Colombia, pero para mí fue mucho esto de, comparto con lo que vos decís, en mi familia no son artistas, tampoco son profesionales, pero sentir esa presión de tener que ser profesional, porque esa es la primera que va a la universidad, ¿no? Por ejemplo, Sí. no sé, una cosa así. Y no tener experiencia de cómo sería vivir del arte. Y creo que en sí Catunemo nos abrió muchísimo Wow. esta visión de, podemos hacer plata de esto. Me pueden pagar para poner mi arte en tal lugar. Y eso era algo impensado. Impensado, totalmente. Al punto, Tefi, que un día te seleccionan para hacer un mural en La la ciudad. terminal de Pittsfield, que simbólicamente nos estás contando un viaje, y ahora en Pittsfield cada que alguien tiene un viaje y llega a la terminal desde el tren, lo primero que se encuentra es tu Con tu pintura, majestuosa tu pintura. trabajo. Cuéntanos de ese trabajo, por favor. Claro que sí, fue muy especial, muy simbólico para mí porque soy migrante, ¿no? Entonces, como que ver algo o arte en la ciudad de artistas migrantes como que es un poco difícil, ¿no? Uno de los cuadros que me inspiró fue el de Sisterhood, porque habían De caras Silvia López. representadas. Sí. Entonces yo dije, no, también quiero hacer algo similar con el mural. Y el transporte tiene que ver también con la migración, ¿no? Que se puede migrar a pie, se puede migrar en tren, en avión. Entonces también fue simbólico por eso, porque el mural habla de migración. Entonces uno de los símbolos que está ahí de la migración es la mariposa monarca, que es una ave que vuela desde México hasta estas zonas y que luego se regresa. Sí.
entonces también la quise incluir dentro del cuadro. También incluí algunos símbolos de aquí porque aparte que llegamos aquí, también venimos a compartir y a sentir esa cultura que hay acá presente. Entonces decidí poner algunos símbolos que son propios de acá porque es bueno como decir que, bueno, venimos de otros países, pero también este es nuestro nuevo hogar. Claro. Entonces, fue Una como combinación de una todo, combinación ¿no? de todo. No, Y que es no muy lindo. olvidemos de dónde vienen nuestras raíces. Por eso, la mejor cultura son nuestras raíces, son tus raíces. Ese es el título del mural. Sí. Tuve la oportunidad, el agrado de compartir un momento con Steffi cuando estaba haciendo el mural. Y fue muy hermoso porque veía a tu abuela acompañándote en el proceso. Y eso fue muy lindo. Yo siempre le digo a Steffi, este mural va a estar ahí por muchos años y puede llegar a ser un legado para cuando la generación de tu abuela por ahí no esté más, y el mural va a estar ahí. Tu abuela estuvo ahí sentada todos los días acompañándote para poder hacer ese mural, y hacía un calor en puro verano, y con la abuela con una sombrilla sentada acompañando a Steffi cuando ella lo hacía. Sí, fue como la primera vez experimentando hacer arte público, entonces fue como, no sé, no tenía ni idea De cómo hacerlo, Sí. ¿no? Pues me ayudaron más que todo como a saber qué pinturas hacer y eso, pero de ahí, hágale. Fíjate cómo lo haces. Sí. Sí, creo que eso fue un proceso interesante. Sí, No solo para vos, sino que también impactó del otro lado. La ciudad les encantó, ¿no? Es como les encantó, y también ver es una necesidad. O sea, nosotros también queremos exponer nuestro arte en esos espacios. Es importante. imagínate. Sí, aparte de eso, ese mural tiene mucho amor porque estoy acompañada de mis raíces también, ¿no? De mi abuela todo el tiempo. Y también me sorprende porque yo no soy una estudiante que tiene alguna formación en el arte, entonces es como una oportunidad a alguien que lo está haciendo como desde el corazón, desde lo que sabe, autónomamente, como estoy autodidacta. Claro. Y ya, o sea, mostrar ese mensaje que quiero que la gente vea, y ponerlo eso en un arte público. Es hermoso, es hermoso. Y hay otra cosa también en el medio que cambió mucho para vos, y creo que también tiene que ver con tu identidad, que es el tema de que tuviste una operación importante en este tiempo, Sí. ¿no? ¿Querés contarnos de qué se trató? Que no todo el mundo sabe. No saben. Creo que sí, muchas personas, o en mi colegio incluso no sabían. No sabían. Yo nací con atresia aural, que significa que no se me desarrolla una parte del oído, en este caso el oído derecho. El derecho era. Sí, entonces soy como sorda de este lado. El hueso... Completamente sorda. Sí, sí, no escucho nada por este lado, entonces fue como... siempre, creo que sí, lo que tú dices forma parte de mi identidad, como ser un poco más... reservada, reticente a las cosas, como más callada, más introvertida en mis pensamientos. Y es muy chistoso porque siempre me escuchaba más a mí que a los demás. Entonces sentía silencio. Como que, sí, como que toda la atención estaba más en mí que en el resto porque había más paz en mí. Claro, porque no escuchabas. Sí, bien. no escuchaba. Y hemos tenido interacciones, de hecho, juntas, en donde las personas decían, pero no me está entendiendo, o no me está Oye, escuchando. no me estás escuchando. Sí, yo te llamo. Te estoy llamando, te estoy diciendo esto, y no era a propósito, no era que ella estaba ignorando a la otra persona, sino que realmente no estaba escuchando, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso para llegar a esa operación? Porque eso para vos y para nosotros que estuvimos acompañándote en el proceso
fue muy importante. Sí. ¿Cómo fue eso? Contanos rapidito, sí. Sí, fue como el arte igual. Nunca en la vida pensé tener esa posibilidad de escuchar, Mm, porque era algo como imposible en mi vida. Porque primero, en Colombia pues es muy difícil tener la oportunidad de conseguir esa cirugía y segundo, los es recursos. súper costosa. Súper Sí. costosísima. Y fue aquí, gracias a BIM, que les conté de mi proceso y ellos me ayudaron como a contactar a UMass Worcester, Mm, el hospital que queda en Worcester, el UMass Memorial. el memorial. Y ahí fue un proceso un poco complicado al principio, pues por el seguro social y eso, Claro, para obtener la operación, digamos. para obtener la operación. Y bueno, pasó ahí como un año de proceso en eso mientras estaba haciendo las otras cosas. Claro. Y llegó el día de la operación, que sí quieres, te aceptamos para hacer la cirugía. ¿Qué costo tenía Tefi? ¿O no te lo cubría el seguro? Supuestamente me lo cubría el seguro. Hasta que Todo. pasó algo. Sí, hasta que pasó algo. Bueno, me operaron. Fue como mi primera cirugía, sí. Sí, mi primera cirugía. Fue como, oh my gosh. Pero no, súper bien. Sebastián me estuvo acompañando todo el día también. Ahí. Y luego de unos meses me pusieron el audífono. Entonces, para este caso usan un dispositivo de audio que se llama, bueno, es un hearing aid, Ok, sí. que es para que procesa los sonidos para que yo escuche por el hueso, por el cráneo. Directamente. Entonces tengo un implante y aparte de eso el audífono. Claro. O sea que te hicieron un implante adentro en el hueso, digamos. O sea, me abrieron como un bolsillito y adentro pusieron el implante. Ok. Entonces es como que hace vibración con el audífono y ahí escucho. Y va directamente la información a tu cerebro. Uy, sí, pero dentro de las primeras citas, nunca en la vida había escuchado. Y eso fue como otro despertar. Y ahí Wow. cuando escuchaste fue como... Wow, no. Una Narranos locura. un poquito de esa primera vez que pudiste escuchar. Fue muchísimo ruido. Me acuerdo y me da como, no sé, como sensibilidad, no sé, como ¿Cómo expresarlo? nostalgia. Sí. Sí, porque es como volver a nacer de nuevo. Es increíble lo que este país nos puede ofrecer. Sí, es Escuchamos como- todo el tiempo, y yo me lo digo todo el tiempo y lo escucho todo el tiempo, esta frase de volver a nacer, literal, por ciertos motivos, ¿no? Donde puede ser económico porque podés acceder a algo de salud, o puede ser emocional, o puede ser financiero, es volver a nacer. Sí, imagínate, tú siempre estar como en ese silencio, como aislada y luego encontrarte con todo este ruido, con todas estas cosas nuevas que nunca habías experimentado. Fue Claro. como, Wow, wow. Sí, y casi Sí. como no encontrás palabras para eso, ¿no? Sí, era como una parte de mí que no sabía que necesitaba y ahora está conmigo. Y más simbólico aún que en Colombia nunca consideró la posibilidad. Nunca. Y ahora encontrarse con esa parte de ella misma. En y este una nueva país. versión que Sí. me alegra mucho que esté aquí compartiendo con nosotros. Sí, Gracias. gracias por compartirlo porque también sé que no hablas de esta situación. No todo el mundo sabe Sí, no. cómo fue el casi no proceso. sabe. No, sí. Pues resulta que ese día de la cirugía el hospital no sabía, yo tampoco. Me cortaron el seguro. Ese mismo día te habían cortado el seguro. ¿Y por qué Entonces- pasa eso? ¿Por fechas límites? Cuestiones No sé. administrativas, ¿no? ¿Qué pasan? Sí. Entonces después te quisieron cobrar la cirugía. Luego llegó la Bill y yo, ¿pero qué está pasando? Eso fue un dolor de cabeza grande, Terrible. Porque- ¿De cuánto era la deuda? como de $53,000. Y yo no tenía ese dinero. Bueno, todavía no lo tengo.
Pero No lo fue tenés. como, ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya estoy operada, todavía no me habían dado el audífono. Claro. Estaba en recuperación. Tenías el implante interno, sí. Sí, Es que ¿Y quién? es como, perdón, es como esa felicidad de Pero- este nuevo Pero- momento y Sí. Agridulce. esta Sí. sensación que complica toda esa ¿Y? celebración. ¿Y cómo se resolvió? bueno, fue gracias a Advocacy for Access que hablé con el BIN también, me ayudaron Volunteers mucho. in Medicine, Fue como sí. un aquí, venir, aquí, Ida y apelación, vuelta, ida y corte. Sí. Pero bueno, después de eso se pudo resolver y solo tuve que pagar como la puesta del audífono y ya que fue un poco más accesible. Claro. Pero gracias a eso, pues ya estoy aquí escuchando de los dos lados Bravo. con mi arte. Muy bien, qué lindo eso, qué lindo. Y contanos, ¿cómo fue? Bueno, contaste un poquito del emprendimiento. Siento que está relacionado con tu arte también porque eso es un arte. ¿Cómo va eso? Sí. ¿Cómo va? Pues Cuéntanos un poco para los que no saben. cuando empecé a conocer a Catunemo también empecé con mi mamá como a hacer un emprendimiento de pastelería, ¿no? Ujú. Porque aquí no encontrábamos como pasteles así bien bonitos o de los sabores que nos gustan. Claro. O todo venía ya congelado, así, nevera muy dulces también. Entonces fue una idea con mi mamá que ella ha sido muy trabajadora y siempre ha buscado Sí, como la manera. emprendedora. Sí, entonces siempre le gustaba hacer muchas cosas y resultó que la pastelería fue como un flechazo. Mm, Entonces ya empecé yo también a ayudarle porque también entramos a para Todos. Que fue un Ujú. programa que nos ayudó muchísimo como a crecer, más que todo, y a formarnos como empresa hoy en día. Entonces de ahí empezamos a hacer pasteles en la casa y luego ahorita ya estamos trabajando en un local, pero pues consiguiendo todos los permisos para para abrir. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes algún estimativo de cuándo vamos a poder ver el local? ¿O no Ay, sabes? No, todavía no sé, pero espero que pronto, porque nos ha ido súper bien y la verdad espero que sigamos creciendo y que compren nuestros pasteles. Muy bien, muy bien. También contaste un poquito de que tenés un estudio. ¿Cómo te está yendo Tengo con un eso? estudio, no, es otra cosa que no había imaginado en la vida. Tener un espacio propio para hacer artes, wow, una cosa muy linda. De ahí ya estoy haciendo mis nuevas pinturas, también tengo comisiones, la gente me escribe para que les haga cuadros propios, Ujú. es muy bonito. Y ahí estoy trabajando, nuevos proyectos, nuevas cosas Sigues estudiando. y todavía sigo estudiando. Muy bien, muy bien. Bueno, Steffi, gracias. Gracias por haber compartido con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. Obvio, tenemos el placer de tener una catunemita más. Así que, nada, gracias. Y gracias por compartir las cosas que no todo el mundo sabe. Esa es la magia del viaje, ¿no? Es como tener esa valentía de abrirse Ujú. de alguna forma, pero créame, Tefi, que es muy inspirador lo que nos ha contado. A mí personalmente me llega mucho porque es ver esa hermanita. Sí. En lo poco que nos conocemos, ver su crecimiento exponencial en tantos ámbitos, da Sí, mucha que nunca alegría. uno se imagina, ¿no? Sí, Y saber que está Colombia representada, Tal nuestra cual. Latinoamérica. tú ves una hermanita, Qué yo lindo. veo una hijita. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya terminamos, ya se nos fue el tiempo. Gracias de nuevo. Ay, muchas Y gracias a vamos por ustedes. más, como siempre, ¿no? Como siempre, sí, Sí, sí. a seguir en este camino del arte y del emprendimiento y del estudio. Totalmente. Bueno, eso ha sido todo por hoy y nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos siempre. Nos vemos en el próximo episodio. A la próxima. Gracias. Chao. Bye. Adiós. Adiós. Nos vemos. Chócala. Chocolacito. Bravo.